Hola, ¿qué tal? Te saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarte lo siguiente, porque tú tienes derecho a saber. Mucha conspiración y poca teoría, tal como les he venido repitiendo desde 2020, es lo que vivimos en tiempos actuales. Hace tan solo unos días atrás, el líquido inoculatorio de AstraZeneca, que llamaron contra el COVID-19, ha sido retirado del mercado europeo. Fuente directa, vamos a ponerla en pantalla. Ahí lo tienen, página oficial de la Agencia de Medicinas Europea. Ahora, luego de más de 3 años de inyectarlo en seres humanos con millones de afectados y millones de muertos, hasta los medios hegemónicos deben informarlo, dado que el gigante y multimillonario laboratorio farmacéutico AstraZeneca ha tenido que admitir en tribunales de Londres, debido a una demanda colectiva, por supuesto, que su líquido experimental contra el COVID-19 puede causar, y cito, raros efectos secundarios. ¿Como cuáles? Como trombosis con síndrome de trombocitopenia o coagulación de la sangre. La agencia de prensa asociada AP escribe: la vacuna COVID-19 de AstraZeneca recibió el visto bueno de la Agencia Europea de Medicamentos en enero de 2021. Sin embargo, en cuestión de semanas, aumentaron las preocupaciones sobre la seguridad de la vacuna cuando docenas de países suspendieron su uso después de que se detectaran extraños coágulos de sangre en un pequeño número de personas inmunizadas. Y sigo citando el artículo de AP. Sin embargo, el regulador de medicamentos de la Unión Europea concluyó que la inyección de AstraZeneca no aumentaba el riesgo general de coágulos sanguíneos y siguieron exigiendo y presionando a su población a ser inoculada con el líquido experimental. En Europa, al igual que en los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina, México o muchos países más, se vivió una total segregación de quienes se atrevían a disentir, a cuestionar o querer pensar diferente a lo ordenado por los gobiernos. Gobiernos cómplices que junto con las multimillonarias farmacéuticas se confabularon para practicar verdadera censura y acoso sobre la población. Millones a lo largo y ancho del planeta fuimos presionados con uso de la furia mediática para que nos inyectáramos a la fuerza un líquido que no vacuna. Un líquido que no había pasado ni siquiera el estadio 3 de prueba ni los test a doble ciego. Mientras tanto, recordarán ustedes pérdidas masivas de trabajos, encierro obligado, pérdida de derechos básicos como el transitar, hablar, opinar, reunirse o incluso abrazar, besar o enterrar a nuestros muertos. Burlas y chantajes impuestos sobre las autoridades médicas, incluso Nobel de Medicina, como Luc Montagnier, especialistas y eminencias que fueron acalladas, teniendo el absoluto derecho a discutir protocolos médicos en contra del virus chino que de repente solo tenía una solución: los nuevos líquidos inoculatorios de las multifarmacéuticas. Se distribuyeron miles de millones de dosis de la inyección experimental de AstraZeneca en los países más pobres a través de un programa coordinado por la ONU, argumentando que era la más barata, fácil de producir y fácil de distribuir. La Organización Mundial de la Salud informaba que el virus en ese entonces ya se había llevado
a más de 1.6 millones de personas y aseguraban que la llegada del COVID estaba logrando dejar en evidencia las enormes desigualdades existentes en los sistemas de salud de los diferentes países, sobre todo los países pobres o con economías más pequeñas. Solución. Pues llegó la solución, por supuesto, enrutar al mundo a un solo sistema de salud global. Hoy, los medios hegemónicos corruptos vociferan que AstraZeneca se ha retirado del mercado por falta de demanda, pero lo cierto es que cientos de demandas y enfrentamientos en tribunales han conducido a este laboratorio, más Pfizer, BioNTech y Moderna, a echar marcha atrás y tener que aceptar lo que hasta ayer ocultaban. Daño cerebral, coágulos, miocarditis en adultos, jóvenes y niños son tan solo algunos de los males documentados que evidencian las consecuencias de estos líquidos de prueba. Puedes navegar y buscar COVID Vaccine Injuries. Por ejemplo, en Londres, uno de los demandantes es Jamie Scott, ingeniero informático, padre de 2 niños, quien sufrió una lesión cerebral permanente como resultado de un coágulo de sangre que se le formó justo después de recibir la inyección de AstraZeneca en abril de 2021. Como él, hay miles en el mundo que no han podido ni siquiera demandar. Este es el punto en el que vale la pena recordar lo que los medios hegemónicos corruptos callan. En octubre de 2022, en audiencia en el Parlamento Europeo sobre el COVID, una de las directivas de Pfizer tienen en pantalla a Janine Small durante esta audiencia en el Parlamento Europeo. Ahí la tienen. Janine Small debió admitir que la inyección de su laboratorio no prevenía la transmisión del COVID-19, como tantas veces lo aseguraron desde este grupo farmacéutico Pfizer. Es más, nunca fue probada su inyección, su líquido, ahí lo tienen, porque ahora ya tienen que poner en pantalla, en redes sociales que permiten un poco más de libertad de expresión, tienen que anunciar que la vacuna nunca fue probada para ver si prevenía realmente la transmisión del COVID. Bueno, Janine Small tuvo que admitirlo en el Parlamento Europeo en octubre de 2022. Desde octubre de 2022 se tiene esta confirmación que medios, redes y políticos corruptos escondieron, y yo, por supuesto, informé so pena de censura y difamación sobre mi nombre y mi labor como periodista. Así que el argumento manipulatorio de vacúnate por los demás para que no infectes a los demás, ¿siempre fue mentira? Sí, y lo sabían. El único propósito de esta presión social y política era la de vender más inoculaciones por país, así como llevar a la imposición del pasaporte COVID. Cree en la ciencia, decían con gran intención de humillar a quienes exigíamos información y respuestas a dudas más que válidas, quienes realmente respetábamos la base fundamental de la ciencia, que es cuestionar. Hoy, ¿en dónde quedaron esos cientos de criminales que ayudaban a propagar terror por medio de tergiversación de la información? ¿En dónde quedaron aquellos que ayudaron a enfrentar a las sociedades argumentando que quien no se inyectaba era un irresponsable,
un no solidario, un transmisor de enfermedades y un cretino. ¿En dónde quedaron aquellos que se mofaron hasta la saciedad de quienes pensábamos, dudábamos, preguntábamos por la sencilla naturaleza humana y de básico intelecto de querer más respuestas? ¿En dónde quedaron los que desestimaron todo protocolo médico y no hacían sino publicidad a un líquido inoculatorio específico? Los posibles severos efectos secundarios se conocían desde el momento del lanzamiento de las vacunas, pero tú no te enteraste porque gobiernos corruptos, medios corruptos, periodistas corruptos, con cierto grado de imbecilidad e irresponsabilidad periodística, hay que decirlo, junto con organizaciones transnacionales, te lo escondieron. Y además, te prohibieron dudar, cuestionar o preguntar, incluidos médicos y enfermeros silenciados. La inyección de AstraZeneca se aprobó para uso de emergencia en diciembre de 2020. De las 50 millones de dosis administradas tan solo en el Reino Unido durante la crisis, 81 personas han muerto por coágulos sanguíneos relacionados con esta inyección, que se sepa, porque los datos son los entregados por el organismo de control farmacéutico del Reino Unido, el mismo que negoció la compra y obligatoriedad de inoculación en su país. Sí, como ocurrió en todos los demás países. No hay datos verificables, no hay conteo real. Seguimos con datos amañados. Hasta ahora se han presentado 51 casos de reclamo tan solo en el Tribunal Superior de Londres, pero el número de víctimas o afectados con enfermedades irreversibles en el mundo se desconoce, porque aún hoy se prohíbe hablar del tema. Hago en este momento un llamado por el derecho a la información a cualquier censor de esta plataforma que esté revisando este programa y recordarle que estoy emitiendo una información ya certificada por los mismos laboratorios farmacéuticos que pretendían esconder esta información hasta el día de hoy. El negacionismo de los anticiencia, que son aquellos que prohíben exactamente cuestionar la ciencia, más la mordaza impuesta en redes sociales, es lo que ha ocasionado que grupos de verdaderos científicos, médicos, enfermeros, pacientes, ciudadanos en general, busquen refugio en chats más seguros o menos censurados como Telegram o Signal, por ejemplo. Entre tanto, se preguntará usted y me pregunto yo, ¿quién paga por los daños a la vida humana? Bueno, en el caso que estamos exponiendo, que es el de Reino Unido, debido a un acuerdo que AstraZeneca cerró con este mismo gobierno de Reino Unido desde el inicio de la pandemia, el multimillonario fabricante de medicamentos queda, escuche bien, indemnizado contra toda posible demanda. Así que los contribuyentes serán quienes paguen con el fruto de su trabajo y esfuerzo diario. Hasta ahora, con tan solo estas pocas demandas interpuestas, se estima que los ciudadanos plebeyos de la monarquía inglesa deban pagar alrededor de 125 millones, calculado en dólares, por los daños ocasionados por las inoculaciones que su gobierno autorizó y negoció. En tu país, cualquiera en el que te encuentres, los negocios se hicieron igual o de manera muy similar. Pero no te preocupes, la presión social, familiar, médica o la discriminación no afectan ni crean delirios de locura, como por ejemplo la de un hombre alemán que se inyectó 217 veces. Y no son teorías de conspiración, ahí lo tienen. Si hasta el suprahegemónico de CNN lo publica. Incluso la revista científica Lancet
se atrevió irresponsablemente a concluir sobre este caso que, si bien su hipervacunación no tuvo efectos adversos para su salud, tampoco mejoró ni empeoró de forma significativa su respuesta inmunitaria. Este hombre alemán de 62 años declaró que recibió 217 inyecciones de COVID-19 entre junio de 2021 y noviembre de 2023. De estas, 134 fueron confirmadas por un fiscal a través de la documentación proveída por el centro de vacunación. Como si esto no fuera suficiente, ahora otro centro científico lo agarró de experimento viviente para saber qué le puede ocurrir al sistema inmunitario cuando se le vacuna masivamente contra el mismo patógeno. ¿Y qué pasa con los demás líquidos inoculatorios? Atención sensores nuevamente. Estoy poniendo la fuente directa en pantalla. Página oficial de Pfizer. Ahí la tienen. Dicen, ¿son comunes los problemas cardíacos con la vacuna del COVID-19? Y contestan que no, que los problemas cardíacos por recibir la vacuna del COVID-19 no son comunes. Pero después se contradicen un poco, me dirán ustedes, cuando agregan, y cito, los datos posteriores a la comercialización de las vacunas de ARNM contra el COVID-19 autorizadas o aprobadas demuestran un mayor riesgo de miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, y pericarditis, inflamación del revestimiento exterior del corazón, especialmente durante la primera semana después de la vacunación. En las vacunas para el COVID-19 de Pfizer BioNTech, y estoy citando, el riesgo observado es mayor en hombres de 12 a 17 años de edad. Se ha advertido desde junio de 2021, sigo citando la fuente oficial de Pfizer, que las vacunas de ARNM presentan un alto riesgo de miocarditis y pericarditis. Desde entonces, se ha actualizado la información de riesgo que se encuentra en el etiquetado de la vacuna de ARNM para aclarar aún más el riesgo observado. Fin de la cita. Señores, vivimos en tiempos de grandes conspiraciones, de teorías de conspiración comprobadas, porque lo que hay en realidad es mucha conspiración y poca teoría. Soy Isabel Cuervo, periodista de investigación, análisis y opinión. Y por supuesto sabes que puedes seguirme a tu propio riesgo, porque Isabel Cuervo siempre te dice, siempre lo que los medios callan. Hasta la próxima.